años sin resolverse la situación. Una cosa es que lo investiguen a uno y que lo juzguen, pero otra es que lleve 3 años sin que se resuelva. Y la otra, que es todavía más sorprendente e injusta, es que desde el primer momento la Corte Suprema de Justicia calificó al doctor Ramos Botero como un peligro para la sociedad, hecho pues que nadie entiende en Colombia, un país que no juzga, que no tiene sino 95% de impunidad en todos sus casos, que un hombre que ha sido ejemplo en Antioquia y en Colombia, pues ha calificado de esta forma. Doctor Alfredo, muy buenas noches. ¿Y cómo sienten ustedes la solidaridad y acompañamiento del pueblo antioqueño después de 3 años de este tipo de situaciones que nadie entiende? Bienvenido. Javier y Juan Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda su audiencia y también muchas gracias por sus palabras. Lo primero es que en Colombia se ha venido presentando un fenómeno de falsos testigos, de falsos testimonios que buscan hacerle daño a muchas personas de bien, muchas personas que han entregado su vida al servicio público con honorabilidad, con transparencia, y Luis Alfredo Ramos es víctima de un cartel de falsos testigos que desde hace más de 5 años se venía perpetrando y que hace 3 años, hoy exactamente hace 3 años, generó una actuación de la Corte Suprema de Justicia al dictarle orden de captura para hacer hoy una indagatoria, y voluntariamente Luis Alfredo Ramos se presentó ante las autoridades y desde ese momento está privado de su libertad, infamemente, sin pruebas, como ya muy bien se ha podido comprobar, demostrando claramente que los falsos testigos son unos mentirosos casi de profesión y que le han querido simplemente hacer daño a su reputación y a su buen nombre. Y nosotros le hemos venido pidiendo desde el principio a la Corte Suprema de Justicia que permita a Luis Ramos defenderse en libertad, que es un hombre honorable, que es un hombre que jamás ha cometido ningún delito, que jamás ha necesitado el apoyo de grupos al margen de la ley para ganarse un solo voto, que su solo prestigio, que su buena reputación, que las ejecutorias que ha hecho durante su carrera pública son suficientes méritos para ganarse cada uno de los votos que se ganó. Y el problema es que aquí en Colombia la criminalidad sigue ganando y los hombres de bien siguen privados de su libertad, y ese es el momento en que no tenemos fecha clara sobre cuáles serán los próximos pasos para Luis Alfredo Ramos después de sus 3 años de detención infame. El doctor Alfredo, hoy en unas reflexiones suyas en su cuenta de Twitter dijo que el juicio comenzó en mayo de 2014 y este es el momento en que no hay certeza cuándo podrá concluir. ¿Por qué esa dilación? ¿Por qué tanta demora en este caso del doctor Luis Alfredo, que nadie entiende por qué sigue privado de la libertad? Hombre, la Corte Suprema de Justicia ha tenido algunas justificaciones bastante extrañas. Uno no entiende por qué un proceso que se debió haber terminado en el propio octubre de 2014, porque se había convocado unas audiencias para que se hicieran todas en ese momento, termina hoy, en agosto de 2016, todavía sin claridad sobre cuándo será su fin. Estamos hablando ya casi de 2 años. El tema es que primero se enfermó un magistrado, después comenzaron las audiencias y los magistrados dicen que están muy ocupados, entonces siguen, aplazan audiencias y las ponen cada 6 meses, llegan nuevos testigos, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia, en una actitud eminentemente violatoria del debido proceso, y ponen unos testigos mentirosos a ver si son capaces de poner alguna imputación adicional a Luis Alfredo Ramos sin poder. Y en fin, han sido circunstancias diversas, pero que realmente lo que demuestran es que la justicia colombiana debería actuar con mayor prontitud y no debería tener a la persona detenida de su libertad por más de 1 año, como muy bien se definió en una ley del año pasado por parte del Congreso de la República, que nadie debería estar privado más de 1 año de su libertad sin ningún tipo de sentencia. Eso es una infamia contra los seres humanos, un atropello contra el derecho a la libertad, un atropello a las familias, a los amigos de las personas que quieren a esos ciudadanos. Y hombre, uno entiende por qué esa deslegitimación del sistema judicial colombiano, cuando se persigue a los ciudadanos de bien, mientras que la impunidad rampante en la gran mayoría de casos. Doctor Alfredo, usted nos ha relatado la serie de irregularidades o procedimientos no muy claros para que siga dilatándose este proceso. Llevan ya 3 años. ¿Tienen ustedes definida ya, o la Corte ha definido alguna fecha cierta para continuar con el proceso? ¿Hay algún mes definido para que esto pueda avanzar? Este es el momento en que no conocemos los próximos pasos. Sigue lo que se conoce como los alegatos de conclusión. Ya se acabaron las audiencias probatorias después de casi 2 años de que se debieron haber terminado. Terminaron apenas en el mes de julio. Y sigue una etapa probatoria, una etapa de juicio que se conoce como los alegatos de conclusión, que solo toman un día, donde hablan
el imputado, sea mi papá en ese sentido, habla su defensor y habla la Procuraduría, como con la idea de presentar sus argumentos finales después de todas las audiencias que hubo probatorias. Ese es el paso que sería muy sencillo y solo tomaría un día. El tema es que este es el momento en que no se ha definido esa fecha. No sabemos, aquí la Corte Suprema cuando pone las fechas siempre las pone cuando habla, que se demora mucho para hablar, siempre se toma 4 o 5 meses hacia adelante para ponerlas. Esperamos que esta vez no sigan en ese juego tan terrible de un hombre privado de su libertad sin ningún tipo de disposición por parte de la justicia. Al contrario, sometido más bien al escarnio público y a todo ese atropello que es la violación de la libertad. Doctor Alfredo, usted denunció hoy que al doctor Luis Alfredo no se le permite entrevistas, hablar con los medios de comunicación y que hay unas 30 solicitudes negadas. ¿Por qué razón no se permite que el doctor Luis Alfredo, que no está condenado, hable con los medios de comunicación? No entiende uno tampoco eso, Javier, es increíble. Ha habido solicitudes de todo tipo de medios, nacionales, internacionales, para poder tener una entrevista con Luis Alfredo Ramos y que le pueda contar a los ciudadanos lo que está pasando desde su punto de vista, y no le permiten hablar. Eso es también, además de la infamia de la violación del derecho a la libertad, es también una violación clara al derecho a la libertad de expresión, a que un ciudadano pueda referirse públicamente a su caso. No tiene ningún tipo de comunicación diferente a la de sus abogados y las personas que lo visitamos, y pare de contar. Y esto definitivamente es un atropello también a unos de garantías y unos derechos fundamentales de todo ciudadano, especialmente aquellos que no han sido condenados. Supuestamente aquí no hay reserva del sumario, aquí eso ya se acabó hace mucho rato y debería haber esa posibilidad de hablar, y este es el momento que Luis Alfredo Ramos, después de mayo de 2014, no ha podido conceder una sola entrevista a los medios de comunicación y se ha podido expresar libremente para que los ciudadanos conozcan su pensamiento y sus reflexiones sobre lo que está sucediendo. Así que creo que es un tema que los medios de comunicación deberían preguntarle directamente a la Corte Suprema de Justicia, porque es una violación, repito, a la libertad de expresión y a la comunicación que deberían tener todos los ciudadanos de todas las partes. Habla una parte que es la Corte Suprema, hablan los testigos falsos sin ningún problema por televisión, mientras que el imputado tiene que permanecer callado, y eso definitivamente es una injusticia más de todas las que se han sumado en este proceso judicial. Pues, senador Alfredo Ramos Maya, muchas gracias por acompañarnos con estas reflexiones aquí en Así va Antioquia alrededor de la injusticia que se está cometiendo desde hace 3 años con su señor padre, el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero. Toda nuestra solidaridad, toda nuestra fe para que pronto pueda recuperar esta libertad de la cual nunca se le debió privar. Que tenga buena noche, doctor Alfredo. Javier, Juan Carlos, muchas gracias por sus palabras y estaremos siempre atentos y firmes, agradecidos completamente con tanta solidaridad de la ciudadanía, que es lo que nos ha mantenido fuerte después de estos 3 años. Muy amables. En Así va Antioquia ahora son las 7:26.